¿Qué tal, mis amigos? Un placer. Me da gusto saber que todos y todas se encuentran bien en este hermoso día del mes de enero. Bueno, Baní al Día continúa con la segunda parte de ese conversatorio que sostuvimos con el profesor Dione Daniel. Quiero agradecer a todos los amigos y amigas que se han suscrito a este canal, que comparten los comentarios que estamos haciendo, pero les pido que por favor activen las campanitas de las notificaciones para que los programas le puedan llegar. Gracias a los que han comentado, a los que han visto la primera parte con el profesor Dione Daniel. Bueno, en esta ocasión el profesor Dione pues, nos habla de su paso por el Colegio Redentor, su paso por el Ayuntamiento Municipal ante la propuesta en el año 2002 del alcalde que iba a entrar a ejercer sus funciones en el Ayuntamiento Municipal, el señor Chacho Landestoy. Así como también nos habla el profesor Dione Daniel sobre otro aspecto que es su pasión, la música. Así que les pido de nuevo que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones y que compartan las publicaciones que estamos realizando. Baní al Día en la segunda entrega con el profesor Dione Daniel. Y fue una experiencia bellísima la que yo viví como maestro, como amigo del profesor Mejía, que ya lo perdimos lamentablemente. Pero la educación fue para mí un eslabón hermosísimo que yo lo añoro, que yo lo recuerdo, que yo lo vivo, porque considero que el maestro cuando entra al aula debe pensar en el país, que todos esos jóvenes que están ahí son los futuros dirigentes del país y que el país va a depender de ellos. Y a mí me tocó, o me ha tocado, después que salí del magisterio, observar a una gran cantidad de jóvenes que en esa época pasaron por nuestras manos, que hoy son buenos profesores, que hoy son buenos médicos, buenos ingenieros y son también ejemplos a seguir en nuestra comunidad. Fue una idea bellísima y entonces pues yo me siento realmente muy satisfecho y muy agradecido en esa parte de mi vida. Después que salí del liceo, yo pasé el señor Manuel Rodolfo Tejada, que era el dueño del Colegio Redentor. En una ocasión, él me invitó a que yo participara en una investidura y que yo fuera el conductor de ese acto. Y entonces, pues yo le dije que sí, que con muchísimo gusto. Se hizo el acto y yo fui el maestro de ceremonia. Cuando terminó el acto de investidura, él me dijo que él tenía sumo interés en que yo formara parte del personal del Colegio Redentor. Y él me dijo, no como maestro, porque yo sé que ya, pero vamos a la parte administrativa. Y entonces, él me nombró director docente del Colegio Redentor. Ahí pasé 10 años. También pasé 10 años en educación, en un ambiente muy bueno, ahí van también buenos estudiantes. Era una institución que optaba siempre porque la disciplina, el respeto se mantuviera. Y ahí pasé 10 años, hasta que en el año 2002, en una ocasión iba yo una noche, iba a hacer una diligencia y recuerdo que frente al cuerpo de bomberos se paró un vehículo, una camioneta, y era el señor Chacho Landestoy junto con Carlito Betancourt. Me llama, el Chacho me dijo que él había pensado en mí para que yo formara parte de su equipo en el ayuntamiento que se iniciaba el 16 de agosto del año 2002, que él quería que yo fuera su tesorero.
Y yo le digo, bueno, con muchísimo gusto. Ya yo me sentía un poco saturado, porque cuando uno pasa tanto tiempo en educación, la bulla, el ajetreo, el organismo tiende a adquirir cierto grado de saturación. Y yo deseaba seguir produciendo, pero como en otro aspecto, yo decía, bueno, pero ya yo con mi edad, ¿qué yo puedo conseguir? Pero el señor Landestoy me llamó y me dijo, yo quiero que usted sea mi tesorero. Yo acepté el cargo. Para mí fue una bella experiencia, porque yo recordaba que el suegro mío me decía, usted puede decir que es serio, y la gente pensar que usted es serio, pero para confirmar eso que se piensa de usted y eso que usted puede pensar, hay que bregar con dinero ajeno. Cuando usted brega con dinero ajeno y usted no le pone la mano, entonces sí usted puede tener la inmensa satisfacción de decir, bueno, soy serio. Pasé 11 años como tesorero, con mi hermano pasaron millones de pesos. Cuando yo entré en el 2002, los ingresos del ayuntamiento no eran tan abundantes, los subsidios eran muy cortos. Y entonces, pues, me tocó vivir esa experiencia, pero con el asunto del dinero yo era sumamente celoso. Yo era extremadamente exigente. Y centavos que yo reintegraba, cheques que yo reintegraba, yo opté por buscar mascotas, irlo anotando con su fecha, el valor y los dueños de esos cheques. Y en una ocasión tuve una bella experiencia, porque hubo un señor que trabajaba en el ayuntamiento, el señor Plinio Perelló. Plinio Perelló trabajó en el ayuntamiento, pero él se fue en el mes de junio para Estados Unidos. Pero a él le salió la mitad de la regalía de lo que a él le correspondía. Y yo los cheques de regalía porque había gente que a veces salían con 4 meses, 5 meses y no se acordaban de eso y uno no los encontraba. Entonces esos cheques uno los reintegraba. Pero yo recuerdo que yo tuve un cheque de Plinio Perelló, porque yo dije, él va a venir en cualquier momento. Era un cheque de 14.000 pesos y yo lo tenía en la caja fuerte. Un día se me aparece Plinio Perelló a tesorería. Digo, oh Plinio, nos saludamos, él era muy afectuoso conmigo. Y yo le digo, yo tengo una cosa tuya aquí. ¿Qué usted tiene mío, profesor? ¿Qué usted puede tener mío? Pues yo lo dejé aquí. Y yo le saco el cheque de la regalía, que ya estaba a punto de vencerse. Y le digo, mira, pues yo tengo un cheque acá. ¿Cómo? Pero es increíble. ¿Y por qué usted no lo cambió? Digo, oh Plinio, ¿y ese cheque es mío? ¿Usted te está volviendo como loco? No. Digo, mira, ven, fírmame aquí y vete rápido y cámbialo, porque ese cheque le quedan unos días nada más para caducar. Y así tuve muchísimas experiencias. Recuerdo una vez un músico que le nacieron dos mellizos. Y ese músico, hubo un problema, él cobraba por tarjeta electrónica, pero hubo un problema con el pago de él. Y precisamente cuando él más lo necesitaba, no le salió el pago. Entonces yo me puse a indagar qué fue lo que pasó. Y él iba, yo le dije, no te apures, que yo te voy a resolver ese problema. Y recuerdo que como a 4 o 5 días, yo fui al banco, le resolví mi problema y yo lo llamé. El músico está activo todavía. Y cuando él fue, yo le dije, mira, vete al banco y cobra. Ya puedes ir a cobrar. Él fue como a la hora, se aparece en tesorería. Y me está dando 100 pesos. Y digo, ¿qué pasa? Y no, eso es usted. Digo, pero tú te estás volviendo como loco. Digo, primero, oíme bien, hay 2 cosas que yo soy sumamente celoso con eso. Yo estaba en el deber de hacerte esa diligencia para que tú cobraras. Y me satisface mucho que cobres. Además, ¿cómo yo te voy a citar ni a ti ni a nadie un peso cuando ustedes son gente infeliz? Mira, tú tienes 2 niñas ahora que te está volviendo loco.
2 mellicitas, imagínate, la alimentación de esas niñas, y él no producía lo suficiente. Ganaba como, en esa época, como 2.500, 3.000 pesos. Él hacía otras actividades, pero 2 niños, el consumo es fuerte. Y recuerdo que yo dije, está bien, déjame los 100 pesos ahí, siéntate. Y yo saqué 200 pesos de los para ayudarte con un poquito de leche. Y ese hombre me echó bendiciones, se paró, me abrazó. Pero, ojo, lo ajeno se respeta. Cuando yo salí de ahí, yo pedí que se me hiciera una auditoría de todos los cheques que yo había reintegrado. Y yo había reintegrado más de 75.000 pesos. Un chequecito de 2.000, ¿verdad? Pero yo había reintegrado más de 75.000 pesos. Y para mí eso fue una satisfacción que me llenó de orgullo. Porque mi papá me decía, antes de que usted le diga ladrón, usted trata de irse de este mundo. Y cuando mi papá me decía así, para mí eso era una lección que a mí se me grababa, que yo debía de respetar el nombre de mi papá y los consejos que él me daba. Y realmente salí de tesorería, me fui a recursos humanos, y pasé. En recursos humanos sustituí al profesor Mejía, que Chacho lo había nombrado también, y yo sustituí a Mejía en recursos humanos. Ahí pasó un tiempo así hasta que volví. Quiero hacer mención también, a mí mucha gente me ubica con la música. Yo desde joven fui amante de la música de todos los géneros, pero principalmente de la música romántica, de la música que uno escuchaba, pero también de los aspectos musicales de Baní. Yo siempre he sido un seguidor de lo que ha sido nuestra banda Centenario. Esa banda que se fundó en el año 1883 y que fue su primer director, don Calixto Medina, en el año 1883. Y de ahí, aparte de la banda, todo lo que concerniera música, yo siempre le daba seguimiento a los conjuntos que se formaban. Aquí hubo un conjunto que fue una excepción con el tiempo, que fue el conjunto que maduró, que fue el conjunto de Tino Peña, un conjunto que duró cantidades de años tocando en la ciudad, tocando en la zona rural, tocando muchísimas partes. Después aparecieron jóvenes que hicieron el sexto sentido, hicieron cantidades de agrupaciones musicales. Pero es bueno recordar que en el año 1945 en Baní se formó una orquesta, que era la Orquesta Armonía del Yaque. Y esa orquesta era formada por músicos banineros. Fue una orquesta muy buena de baile, pero lamentablemente no tuvo mucha duración. Ellos, sus arreglos musicales, se lo hacía Pedro Néstor Pérez San Cristóbal, que tuvo una buena orquesta también. Pero nosotros tuvimos esa orquesta aquí en Baní en el año 1946. Es bueno recordar que en las alboradas de Baní hubo un señor músico que formó parte de nuestra banda de música, que fue el señor Luis Paraoy. ¿Y qué pasó con Luis Paraoy siendo miembro de la banda de música de Baní? Se enfermó Luis Paraoy, estuvo muy grave en un hospital, y se dice que él le pidió a la Virgen de Regla que lo ayudara con su salud a salir de ese problema. Y Luis Paraoy rebasó su enfermedad. Es nombrado director de la banda de música de los bomberos de Santo Domingo. Y él prometió que todos los años iba a traer la banda de música de los bomberos de Baní, la banda de música de los bomberos a Baní, a tocar la alborada. Y eso lo hizo por muchos años. Y se dice que Luis Paraoy, los 20 de noviembre, los 21, él se paraba donde está hoy la policía y sacaba a sus trompetistas, y ahí comenzaba a hacer unos floreos de trompeta. Pero ya el pueblo estaba a la expectativa, escuchaba y ya se reunía. En esa época, Baní
no era ya la ciudad cosmopolita como es hoy. Baní era una ciudad pequeña que era de la Joaquín Chautegui hacia el oeste, la Belén, la Duvergé, y para arriba se extendía un poco más, pero era un pueblo pequeño, romántico, y disfrutaba. Y cuando esa orquesta hacía esos floreos, ellos se iban acercando y el pueblo los recibía con júbilo y gozaba esas actividades de la banda de los bomberos. Es bueno recordarle a nuestros amigos marineros que nosotros tenemos un pueblo que debemos defender. En 1880 y tanto, cuando vino Eugenio María de Hostos por primera vez a Baní, se estaba construyendo la iglesia y él veía cómo viejitos, como niños, como jóvenes, hembras y varones cargaban piedra, arena y agua para llevarlo al lugar donde se estaba construyendo la iglesia. Y él decía, esto es increíble, Baní es una familia y da pena que la República Dominicana no sea Baní. Entonces, ese pueblo que nos duele, que nos ha costado tanto sacrificio mantener, yo he venido observando que lleva hoy en día un derrotero incómodo, difícil, que se tiende al desorden en todos los sentidos. El desorden de la bulla, el desorden del tráfico, del tránsito, del irrespeto a las autoridades, del irrespeto al ciudadano. Señores, vamos a defender a Baní, es nuestro pueblo, para que sea una ciudad que nosotros la amemos siempre y la conservemos como un gran legado de la República Dominicana.